Bienvenidos a un nuevo Deep Dive, donde nos adentramos en historias cautivadoras y extraemos esas pepitas de conocimiento que te hacen reflexionar. Hoy nos sumergimos en la vida de San Benito de Nursia. Una figura central en la historia europea. Sin duda, y considerado padre del monacato occidental. Exacto. Para esta inmersión contamos con relatos de sus asombrosos milagros Detalles biográficos de A.W. Etienne. y fragmentos de la vida de San Benito Abad escrita por el Papa San Gregorio Magno. Nuestra misión es analizar estas narrativas para comprender su significado más profundo. Exactamente. Y antes de comenzar a desgranar estos relatos, tengamos en mente algunos elementos clave. Me parece perfecto. En el arte, a San Benito a menudo se lo representa con un libro. Su regla. Correcto. Una copa rota. Ajá. Y un cuervo con pan. Interesante. Estos símbolos, como veremos, tienen su origen en las historias que vamos a explorar. Entiendo. Nació alrededor del año 480 y murió entre el 543 y el 547. Ok. Es importante recordar que en 1980 fue declarado patrono de Europa, Vaya. lo que subraya la magnitud de su influencia. Sin duda, con esa base, adentrémonos en los comienzos de Benito. Vale. Nacido en Nursia, Sí. en una familia adinerada, Ajá. fue enviado a Roma para estudiar. Correcto. Pero parece que la vida en la capital no le sentó bien. Así es, las fuentes nos indican que Benito quedó profundamente afectado por lo que percibió como la inmoralidad de Roma. Ya veo. Esta inquietud lo llevó a buscar una vida religiosa más austera, Ajá. en Afil. Interesante. Incluso allí su primer milagro conocido, Así es. la reparación de un colador roto a través de la oración, Exactamente. atrajo una atención que él no deseaba. Correcto. Un colador. Sí, Ya desde el inicio vemos cómo lo divino se manifiesta en lo cotidiano, ¿verdad? así es. Y esta repentina notoriedad parece haberlo impulsado a un aislamiento aún mayor. Correcto. En su búsqueda de soledad y recogimiento, Benito se retiró a una cueva en Subiaco, donde vivió durante 3 años. 3 años, wow. Este periodo de aislamiento fue fundamental para su desarrollo espiritual. Y no estuvo completamente solo durante esos años, ¿cierto? No. Existe esa historia tan humana sobre cómo fue sustentado en ese tiempo. Efectivamente, un monje llamado Román, que vivía en un monasterio cercano, le proporcionaba pan de manera secreta. Ajá. Dada la dificultad para acceder a la cueva Román, bajaba el pan atado a una cuerda desde lo alto, Wow. para avisar a Benito de que la comida llegaba a una campanilla a la cuerda. Interesante. Sin embargo, el relato también menciona un intento de antiguo enemigo de interrumpir esta ayuda, Ah, sí. lanzando una piedra que rompió la campanilla. Ya. Incluso en la soledad, la Ajá. lucha espiritual era constante. Ya veo. Tras 3 años de retiro, Sí. la vida de Benito tomó un nuevo rumbo Ajá. cuando, aunque con cierta reticencia, Sí. aceptó liderar una comunidad monástica cercana. Te entiendo. Parece que su concepción de la vida religiosa era mucho más rigurosa que la de estos monjes. Entiendo, mucho más estricta. Así fue. Su liderazgo, enfocado en una observancia rigurosa de los principios religiosos, provocó malestar. Exactamente. Y este descontento llegó a un punto crítico. Así es. Aquí es donde nos encontramos con el primero de los 7 milagros resonantes que mencionaban nuestras fuentes, Ajá. el intento de envenenamiento. Exacto. Los monjes, resentidos por la severidad de Benito, intentaron envenenar su vino. ¡Wow! La tradición cuenta que depositaron veneno en la copa y se lo ofrecía para que la bendijera Ajá. antes de beber. ¡Qué acto de traición! Sin duda. Pero la bendición tuvo un efecto completamente inesperado Así es. y milagroso. En el instante en que Benito trazó la señal de la cruz sobre la copa esta, se hizo añicos como si hubiera recibido un golpe muy fuerte. Increíble. San Gregorio Magno lo describe, diciendo que la copa que contenía la muerte no pudo soportar el signo de la vida. Profundo. Este evento no solo frustró el intento de asesinato, sino que también reveló a Benito la hostilidad de la comunidad, lo que lo llevó a renunciar a su cargo y regresar a la soledad que tanto apreciaba. Ya veo. Esta historia ilustra el temprano conflicto entre la autoridad espiritual de Benito y la resistencia a ella, un tema que se repite antes de que su influencia se consolide. Una huida dramática Sin duda. y una manifestación clara desde la perspectiva de la fe del poder protector de lo divino. Así es. El siguiente milagro nos traslada a un entorno acuático Correcto. y nos presenta a uno de sus discípulos, Ajá. Plácido. Correcto. La historia narra que Plácido cayó accidentalmente a un lago mientras sacaba agua y fue rápidamente arrastrado por la corriente. Vaya. Benito, a pesar de encontrarse a una distancia considerable,
Tuvo un conocimiento sobrenatural de lo sucedido. Es como si existiera una conexión especial entre él y sus discípulos. Y ciertamente, ¿Cómo actúa? inmediatamente ordenó a otro monje Mauro que corriera a salvar a Plácido. Ah, Lo sorprendente es que Mauro, impulsado por la obediencia y la urgencia, corrió sobre la superficie del agua, agarró a Plácido por el cabello y lo llevó de vuelta a la orilla. impresionante. Solo al regresar a tierra firme se percató de que había caminado sobre las aguas. Increíble, pero entiendo que la historia tiene un giro aún más interesante. Así es. Tanto Mauro como Plácido ofrecieron relatos diferentes sobre quién había realizado el rescate. Ah, sí. Mauro insistía en que apenas había sido consciente de caminar sobre el agua, Ya veo. mientras que Plácido estaba convencido de que quien lo había sacado del lago vestía las ropas de Benito, no las de Mauro. Increíble. Esta discrepancia sugiere la idea de que Benito obró el milagro a través de la obediencia y la fe de Mauro. Ajá. Quizás esto nos dice algo sobre cómo se percibían los milagros en esa época, Interesante. o sobre el papel de la fe individual en estos eventos. Interesante pregunta. Una manifestación del poder divino que va más allá de la acción directa. El tercer milagro que analizamos nos habla de la aguda perspicacia de Benito y su conocimiento, Ajá. incluso de las acciones ocultas de sus monjes. Este episodio involucra a algunos monjes que fueron enviados a entregar un mensaje. Benito les había ordenado ayunar durante el viaje, Sí. pero al alargarse más de lo previsto, aceptaron una invitación a comer en una casa. Vaya. Pensaron que su transgresión pasaría desapercibida. Pero Benito aparentemente tenía una manera muy particular de enterarse de las cosas. Exactamente. A su regreso, Benito los confrontó directamente, Ajá. preguntándoles dónde habían comido. Ya. Cuando negaron haberlo hecho, él les detalló el lugar, la comida y la bebida que habían consumido. Vaya. Ante esta revelación de su conocimiento, los monjes, atemorizados por la idea de que Benito conociera todos los detalles de su falta, confesaron su pecado temblando. Impresionante. Este relato subraya la creencia en su don de discernimiento espiritual. Ya veo. El siguiente milagro cambia el tono y nos presenta una intervención contra las fuerzas del mal y la resurrección de un niño durante un proyecto de construcción en la abadía. ¿Sí? Se cuenta que el propio Satanás advirtió a Benito ¿En serio? de que planeaba atacar a los monjes que trabajaban en la obra. Benito a su vez envió un mensaje de advertencia a los trabajadores. Ok. Poco después de recibir el mensaje, una pared parcialmente construida se derrumbó sobre un niño que ayudaba en la construcción, causándole la muerte. Una tragedia terrible. ¿Cómo reaccionó Benito ante esto? Los monjes llenos de dolor llevaron el cuerpo mutilado del niño a Benito. Ya veo. Él colocó el cadáver sobre una mesa, pidió a todos que salieran de la habitación y comenzó a orar. Ajá. Milagrosamente el niño volvió a la vida completamente sanado de sus heridas. Increíble. Este milagro refuerza la creencia en el poder de la oración de Benito para vencer incluso a la muerte y también la idea de su confrontación directa con las fuerzas del mal. Vaya. El quinto milagro nos devuelve a los desafíos de la construcción, Ajá. pero esta vez con un obstáculo físico aparentemente insuperable. Entiendo. Los monjes se encontraron con una enorme piedra Sí, que impedía el avance de la construcción de nuevas celdas en la abadía. ya veo. A pesar de todos sus esfuerzos conjuntos, no lograron moverla ni un centímetro. ¿Y la solución? Como en muchos de estos relatos, a intervención de Benito a través de la oración, Exacto. los monjes recurrieron a San Benito, quien oró por ellos y bendijo la piedra. Sí. Inmediatamente después de su oración, los monjes pudieron mover la piedra con facilidad, como si no pesara nada. Vaya. Este milagro ilustra la creencia en el poder de la bendición y la oración para superar incluso los obstáculos físicos más grandes. Impresionante, el sexto milagro nos introduce en el ámbito del exorcismo una faceta que también se menciona en nuestras fuentes. Así es, la historia cuenta de un hombre de una aldea cercana que estaba poseído por un demonio. Ajá. El obispo local había intentado exorcizarlo sin éxito e incluso se había enviado al hombre a santuarios de mártires también sin resultado. Un caso verdaderamente obstinado al parecer. ¿Cómo intervino Benito? Finalmente el obispo recurrió a Benito. Ya veo. El santo invocó el nombre de Jesucristo en oración e inmediatamente el hombre fue liberado del demonio tras el exorcismo. Ajá. Benito le dio al hombre 2 reglas específicas para evitar futuras posesiones. Interesante, ¿cuáles? Abstenerse de comer carne por el resto de su vida y no intentar entrar en el sacerdocio. Restricciones muy particulares. ¿Nos ofrecen alguna pista sobre la visión de Benito, sobre la pureza y el rol de sacerdocio? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Sin duda.
Y el último de estos 7 milagros nos habla de la firmeza espiritual de Benito ante las tentaciones y engaños del diablo. Ajá. Durante una de las construcciones, Sí. Benito pidió a los monjes que cavaran un hoyo profundo en un lugar específico. Ya ve. Al hacerlo, encontraron un antiguo ídolo de bronce. Interesante. Si bien este relato no presenta una curación o una intervención física directa, Ajá. se interpreta como un milagro más sutil que destaca la fortaleza espiritual de Benito y su comunidad frente a las influencias paganas y la posible intención del demonio de desviarlos de su fe. Entiendo. Esta resistencia espiritual es tan importante como las manifestaciones físicas de lo divino. Una resistencia espiritual que es tan importante como las manifestaciones físicas de lo divino. Después de estos relatos de milagros, Sí. nuestras fuentes nos llevan a la fundación de los monasterios Correcto. y al legado perdurable de la regla de San Benito. Así es. Después de estas increíbles demostraciones de fe e intervención divina, ¿cómo tradujo Benito estos principios en un marco duradero para la vida religiosa? Después de su tiempo en Subiaco, ¿Ah? donde organizó 12 comunidades separadas de 12 monjes cada una, Benito se trasladó finalmente a Montecassino. Ya veo. Allí construyó su famoso monasterio, que se convirtió en un centro de vida monástica, Ajá. y desde donde escribió su influyente regla. La regla, Exactamente. que sigue siendo una guía fundamental hasta el día de hoy, Correcto. incluso fuera de los muros de los monasterios. Exactamente. Se describe como una guía práctica y segura para seguir a Cristo. Ah, Entre sus principios claves se encuentran la humildad, Sí. la santidad de la casa de Dios para la oración, la figura del líder como un padre bondadoso y el famoso lema, ora et labora. ora el apora. Exactamente, trabajo y Ah, oración. Esta regla proporcionó un marco de vida equilibrado que influyó profundamente en la organización de la vida monástica en Occidente. Ya veo. El ora, el labora, por ejemplo, representó un equilibrio revolucionario entre la contemplación y la acción para la época. Interesante. Y la propia vida de Benito no estuvo exenta de desafíos espirituales como las tentaciones. Ajá. Las fuentes mencionan una lucha intensa de Benito contra las tentaciones impuras. ¿Qué? En un episodio particularmente vívido, Ajá. se describe cómo, al sentir que iba a sucumbir a la pasión, Sí. se arrojó a un matorral lleno de espinas. Wow. Este acto de infligirse dolor físico para superar el deseo espiritual es una imagen poderosa de su determinación ascética, una práctica de autodisciplina y rigor espiritual. Una disciplina férrea en la búsqueda de la santidad, pero no solo enfrentó desafíos internos. Exacto. También hubo oposición externa personificada en la figura de Florentius. Florencius era un sacerdote local que envidiaba la creciente fama y santidad de Benito. Ya veo. En un intento de dañarlo, le envió pan envenenado. Sin embargo, como vimos en uno de los milagros, Benito descubrió la trama y un cuervo se llevó el pan a un lugar donde no podía hacer daño a nadie. La intervención divina una vez más frustrando las intenciones maliciosas, Exactamente. pero la envidia de Florentius no terminó ahí, ¿verdad? No, en un segundo intento de perturbar a Benito, Florentius envió a 7 jóvenes desnudas al jardín del monasterio para tentar a los monjes. Vaya. Ante esta provocación Ajá. y para proteger a su comunidad, ¿Qué? Benito decidió marcharse de la zona Ya veo. para evitar ser el blanco de tanta envidia. Una decisión pragmática Sin duda. y humilde. Así es. ¿Y qué sucedió con Florentius después de la partida de Benito? Poco después de que Benito se fuera, Florentius murió cuando un balcón de su casa se derrumbó al enterarse de la noticia. Ajá. Benito no se alegró, sino que sintió una profunda tristeza por la muerte de su enemigo. Interesante. E incluso impuso una penitencia a su discípulo Mauro por haber mostrado alegría ante este trágico final. Una reacción que revela la profunda humanidad Sin duda. y el espíritu cristiano de Benito, Así es. incluso hacia sus adversarios. Correcto. Finalmente, nuestras fuentes nos hablan de su hermana, Santa Escolástica, y de los últimos momentos de su vida. Benito tenía una hermana gemela escolástica, Ay, también venerada como santa. Santa Escolástica. La tradición nos dice que él enseñó a sus discípulos una forma de vida centrada en la alabanza a Dios. Ajá. El Evangelio como guía el cuidado de la creación, el amor y el servicio mutuo y la atención a las necesidades de la comunidad. Y su fin estuvo marcado por visiones y un conocimiento anticipado de la muerte, tanto la suya como la de otros. Sí, se relatan casos en los que Benito tuvo visiones que le revelaron la muerte de personas lejanas, Ajá. como la del obispo de Capua, Sí. cuya alma vio ascender como un globo brillante, Impresionante. y la de su hermana escolástica, cuya alma vio como una blanca paloma elevándose al cielo. También predijo su propia muerte, pidió que se excavara su tumba y falleció de pie durante la ceremonia del Jueves Santo, sostenido por sus discípulos y con la mirada elevada al cielo. Wow. 2 monjes que se encontraban lejos
testificaron haber visto una luz brillante ascender señalando su partida. Un final sereno Sí, sin duda. y en profunda conexión con lo divino. Así es. Su legado, como mencionamos al principio, es inmenso. Absolutamente. San Benito es recordado como el padre del monacato occidental. Ah. Y su regla ha tenido una influencia duradera, no solo en la vida religiosa, sino también en la cultura y la sociedad europea en general. Sin duda. Los numerosos milagros que se le atribuyen a lo largo de los siglos Sí. son testimonio de la profunda fe y devoción que inspiró y sigue inspirando. Ok. Hemos recorrido un camino fascinante a través de la vida y los milagros de San Benito. Sí, Para recapitular, vemos una vida marcada por una fe profunda de eventos que desafían nuestra comprensión de lo natural y la fundación de una orden monástica que moldeó significativamente la civilización occidental. Las historias de sus milagros resaltan temas recurrentes como la protección divina, la victoria sobre el mal, la sabiduría espiritual y el poder inmenso de la oración. y considerando estas narrativas, Sí. se nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué nos sugieren acerca de la naturaleza de la fe, el liderazgo y el impacto que una sola vida puede tener a lo largo de los siglos? Interesante pregunta. ¿Cómo resuenan estas historias antiguas con nuestra comprensión del mundo actual? Reflexiones profundas para llevarse y ahora para nuestros oyentes. Oh, sí. Una invitación especial. Adelante. Por favor, haz clic en el botón Me gusta. Suscríbete al canal Momentos de Fe y deja comentarios de qué santo quieres que hablemos. Estupendo.